La Altagracia, al este de la República Dominicana, es una región donde la comunidad se conoce, se saluda y convive en un ambiente tranquilo. Pero en febrero de 2023, esa paz se rompió con una noticia que conmocionó a todo el país: la muerte inesperada y sospechosa de una joven estudiante de apenas 16 años, Esmeralda Richiez. Lo que al principio parecía un trágico fallecimiento repentino, pronto se convirtió en un caso judicial de alto perfil. Las primeras versiones fueron contradictorias, y las sospechas comenzaron a apuntar hacia una figura clave: su propio profesor. Esmeralda Richís era estudiante del Liceo Padre Antonio Flores, una adolescente con sueños, rodeada de amigos y con una vida por delante. Su entorno no podía entender cómo una salida con compañeros y un adulto de confianza terminó en tragedia. El caso tomó fuerza en cuestión de horas. Las autoridades actuaron con rapidez, y el profesor John Kelly Martínez, quien habría estado con Esmeralda la noche anterior a su muerte, fue detenido como principal sospechoso. Pero las preguntas seguían en el aire. La comunidad educativa respondió con dolor. Estudiantes, padres y docentes comenzaron a manifestarse pidiendo justicia. El país entero hablaba del caso, y la historia de Esmeralda dejó de ser un hecho aislado, para convertirse en símbolo de una problemática más profunda. Este caso no solo sacó a la luz una tragedia personal, también abrió un debate sobre el rol de los adultos responsables, los mecanismos de protección a menores y los vacíos institucionales que aún existen en muchos entornos escolares. Detrás de cada noticia impactante hay una historia que rara vez se cuenta. En este caso, esa historia es la de Esmeralda Richiez, una adolescente de 16 años, alegre, inteligente, con sueños por cumplir y una vida que apenas comenzaba. Esmeralda cursaba la secundaria en el Liceo Padre Antonio Flores, en la provincia La Altagracia. Era conocida por sus compañeros como una joven aplicada, amable y reservada, una estudiante que soñaba con llegar lejos y que mostraba curiosidad por el mundo. Criada en un hogar humilde pero lleno de cariño, Esmeralda era el orgullo de su familia. Para sus padres, era una niña con un futuro prometedor. Para sus amigas, una confidente leal. Y para sus maestros, una alumna respetuosa. Quienes la conocieron coinciden en algo: su energía era contagiosa. Tenía metas claras, una personalidad tranquila y una mirada llena de esperanza. No hay forma de entender este caso sin antes reconocer quién era ella, más allá del expediente judicial. Historias como la de Esmeralda no deberían terminar así, porque no se trata solo de un crimen. Se trata de un sueño interrumpido, de una oportunidad que no llegó, de una voz joven que fue apagada antes de tiempo. Hoy, Esmeralda ya no está, pero su nombre resuena en cada rincón de su comunidad, porque su historia tocó fibras profundas y encendió una conversación necesaria. Era domingo, 12 de febrero de 2023. Para muchos, un día cualquiera. Pero para Esmeralda, esa tarde marcaría el comienzo de sus últimas horas con vida. Según los registros, Esmeralda salió de su casa con permiso de sus padres. Iba a encontrarse con algunos compañeros de clase. El punto de encuentro: el entorno del profesor John Kelly Martínez, quien también formaba parte del plan. La versión inicial indica que el grupo visitó la playa El Cortecito, un lugar turístico y concurrido. Pasaron horas conversando, según testimonios, pero lo que sucedió después aún está lleno de vacíos. Las autoridades reconstruyeron el recorrido. El grupo volvió a casa pasadas las 11 de la noche. Esmeralda llegó acompañada, pero ya no se encontraba bien. Presentaba signos de malestar físico. A la mañana siguiente, no respondió más.
Al día siguiente, el 13 de febrero, su familia notó que algo no andaba bien. Intentaron despertarla, pero ya era tarde. Esmeralda había fallecido en su habitación. La causa, en ese momento, era un misterio. La conmoción fue inmediata. La policía fue llamada. La comunidad entera se detuvo. ¿Qué había pasado con Esmeralda? ¿Qué ocurrió en esas horas entre la salida y el regreso a casa? El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Comenzó la investigación, y con ella emergieron las primeras dudas y los primeros nombres. Esmeralda ya no volvería a clase, pero su historia apenas estaba comenzando. Con la conmoción social en aumento y la presión mediática en ascenso, las autoridades comenzaron una investigación minuciosa. Las primeras preguntas eran claras. ¿Cómo murió Esmeralda Richiez? ¿Y qué papel jugaron quienes estuvieron con ella esa noche? El mismo día del hallazgo, el cuerpo fue sometido a una autopsia. Se analizaron factores físicos, rastros biológicos y posibles signos de abuso o negligencia. El informe revelaría indicios preocupantes, aunque la causa exacta no fue compartida públicamente en detalle por respeto a la menor. Mientras tanto, la Fiscalía recabó testimonios de estudiantes, vecinos y del propio profesor John Kelly Martínez, quien había estado en compañía de Esmeralda y otros alumnos ese día. Su versión fue puesta en duda rápidamente debido a inconsistencias. El 14 de febrero, apenas 24 horas después de iniciada la investigación, el profesor fue arrestado y señalado como el principal sospechoso. La acusación: agresión sexual agravada con consecuencias fatales. En la audiencia de medidas de coerción, el juez dictó prisión preventiva por 1 año como medida cautelar, mientras se desarrollaba la investigación. La defensa alegó presunción de inocencia, pero la evidencia seguía apareciendo. La Fiscalía pidió cautela, solicitó a los medios y a la ciudadanía esperar el resultado oficial de las pruebas, pero el caso ya había prendido fuego en redes sociales, donde se multiplicaban versiones, audios no verificados y especulaciones. La fase de instrucción se extendió durante meses. Se analizaron conversaciones, huellas, posibles encubrimientos y participación de terceros. Aunque no se ha hecho pública la participación directa de otros estudiantes, algunos fueron citados como testigos. La justicia avanzaba. Pero para la familia de Esmeralda, nada avanzaba lo suficientemente rápido. Lo único claro, hasta ese momento, era el vacío que había dejado su partida. El caso de Esmeralda Richiez no solo impactó a su comunidad, fue una herida profunda en todo el país. Lo que ocurrió en la Altagracia rápidamente se convirtió en un llamado urgente por justicia, protección y verdad. Durante semanas, el nombre de Esmeralda ocupó titulares y espacios en redes sociales. Las preguntas se repetían una y otra vez. ¿Cómo es posible que una menor muera en estas circunstancias? ¿Dónde fallaron las instituciones? ¿Quiénes sabían y callaron? En varias ciudades, ciudadanos organizaron marchas exigiendo justicia y la revisión urgente de protocolos escolares. Organizaciones feministas y de derechos humanos se sumaron al reclamo, advirtiendo que no se trataba de un hecho aislado, sino de un patrón que debía romperse. El Ministerio de Educación respondió anunciando investigaciones internas, se reforzaron medidas sobre salidas escolares y se revisaron los antecedentes de personal docente. La Fiscalía, por su parte, pidió no politizar el caso, pero aseguró que no habría impunidad. La familia de Esmeralda habló ante la prensa con el dolor a flor de piel. Pidieron respeto, justicia y memoria. Dijeron que no quieren venganza, solo verdad. Una verdad que pueda cerrar, algún día, una herida que no deja de sangrar.
El caso reactivó una conversación nacional. ¿Están protegidos nuestros jóvenes? ¿Cuántos casos no se denuncian? ¿Cuántas esmeraldas callan por miedo, por presión o por falta de confianza en el sistema? Si algo dejó este caso, es una sociedad más alerta, más atenta, porque la tragedia no debe repetirse, porque el legado de Esmeralda debe ser el inicio de un cambio. Esmeralda Richies ya no está físicamente, pero su historia sigue viva, no solo por lo trágico de su partida, sino por lo que su ausencia reveló, por las preguntas que nos dejó, por las conversaciones que, aunque tarde, nos vimos obligados a tener. Su caso nos hizo mirar hacia nuestras escuelas con otros ojos, a entender que la educación no es solo contenido académico, sino también seguridad, confianza y vínculo humano, que el rol de los adultos es guiar, nunca fallar. Es momento de hablar con nuestros hijos, de escuchar sin juzgar, de entender que una conversación a tiempo puede salvar una vida y que crear entornos seguros no es solo tarea de las autoridades, es tarea de todos. Porque Esmeralda no murió en vano. Su nombre hoy representa a muchas niñas, adolescentes y jóvenes que merecen crecer libres, protegidas y respetadas. Su memoria exige cambios, y esos cambios deben comenzar ahora. Esmeralda soñaba con ser alguien en la vida. Hoy, sin quererlo, lo es. Es un llamado de conciencia, una voz que resuena incluso en el silencio. Que su historia nunca se olvide y que nunca vuelva a repetirse. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si este caso te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte, compartir este video y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.